Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Hermanos y hermanas, bienvenidos. Estamos ya al lunes 27 de marzo, quinta semana de Cuaresma, primera semana del Salterio, color litúrgico morado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la profecía de Daniel, capítulo 13, versículos del 1 al 9, del 15 al 17, del 19 al 30 y del 33 al 62. En aquellos días vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Gelcías, mujer muy bella y temerosa del Señor. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín junto a su casa. Y como era el más respetado de todos, los judíos solían reunirse allí. Aquel año fueron designados jueces 2 ancianos del pueblo, de esos que el Señor denuncia diciendo: en Babilonia la maldad ha brotado de los viejos jueces que pasan por guías del pueblo. Solían ir a casa de Joaquín y los que tenían pleitos que resolver acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana salía a pasear por el jardín de su marido. Los 2 ancianos la veían a diario cuando salía a pasear y sintieron deseos de ella. Pervirtieron sus pensamientos y desviaron los ojos para no mirar al cielo ni acordarse de sus justas leyes. Sucedió que, mientras aguardaban ellos el día conveniente, salió ella como los 3 días anteriores sola con 2 criadas, y tuvo ganas de bañarse en el jardín, porque hacía mucho calor. No había allí nadie excepto los 2 ancianos escondidos y acechándola. Susana dijo a las criadas: tráiganme el perfume y las cremas y cierren la puerta del jardín mientras me baño. Apenas salieron las criadas, se levantaron los 2 ancianos, corrieron hacia ella y le dijeron: las puertas del jardín están cerradas, nadie nos ve y nosotros sentimos deseos de ti. Así que consiente y acuéstate con nosotros. Si no, daremos testimonio contra ti diciendo que un joven estaba contigo y que por eso habías despachado a las criadas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo salida. Si hago eso, mereceré la muerte. Si no lo hago, no escaparé de sus manos. Pero prefiero no hacerlo y caer en sus manos antes que pecar delante del Señor. Susana se puso a gritar y los 2 ancianos por su parte se pusieron también a gritar contra ella. Uno de ellos fue corriendo y abrió la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, la servidumbre vino corriendo por la puerta lateral a ver qué le había pasado. Cuando los ancianos contaron su historia, los criados quedaron abochornados porque Susana nunca había dado de qué hablar. Al día siguiente, cuando la gente vino a casa de Joaquín, su marido, vinieron también los 2 ancianos con el propósito criminal de hacer morir a Susana. En presencia del pueblo ordenaron: vayan a buscar a Susana, hija de Gelcías, mujer de Joaquín. Fueron a buscarla y vino ella con sus padres, hijos y parientes. Toda su familia y cuantos la veían lloraban. Entonces los 2 ancianos se levantaron en medio de la asamblea y pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó la vista al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Los ancianos declararon: mientras paseábamos nosotros solos por el jardín, salió esta con 2 criadas, cerró la puerta del jardín y despidió las criadas. Entonces se le acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un rincón del jardín y al ver aquella maldad corrimos hacia ellos. Los vimos abrazados, pero no pudimos sujetar al joven, porque era más fuerte que nosotros, y abriendo la puerta salió corriendo. En cambio a esta la echamos mano y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decírnoslo. Damos testimonio de ello. Como eran ancianos del pueblo y jueces, la asamblea les creyó y la condenó a muerte. Susana dijo gritando: Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí y ahora tengo que morir siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. Y el Señor escuchó su voz. Mientras la llevaban para ejecutarla,
Dios suscitó el Espíritu Santo en un muchacho llamado Daniel, y éste dio una gran voz: yo soy inocente de la sangre de esta. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué es lo que estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, les contestó: ¿pero están locos, hijos de Israel, con que sin discutir la causa ni conocer la verdad condenan a una hija de Israel? Vuelvan al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron: ven, siéntate con nosotros e infórmanos, porque Dios mismo te ha dado la ancianidad. Daniel les dijo: sepárenlos lejos uno del otro, que los voy a interrogar. Cuando estuvieron separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos y le dijo: envejecido en días y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas condenando inocentes y absolviendo culpables, contra el mandato del Señor: no matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime debajo de qué árbol los viste abrazados. Él contestó: debajo de una acacia. Respondió Daniel: tu calumnia se vuelve contra ti. Un ángel de Dios ha recibido ya la sentencia divina y te va a partir por medio. Lo apartó, mandó traer al otro y le dijo: hijo de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacían con las mujeres israelitas, y ellas por miedo se acostaban con ustedes. Pero una mujer judía no ha tolerado su maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: tu calumnia también se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos ancianos, a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión, e hicieron con ellos lo mismo que ellos habían tramado contra el prójimo. Les aplicaron la ley de Moisés y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 23. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante de Jesús. Él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, 34 días ajustamos hoy en este camino cuaresmal. Y quisiera centrar la reflexión en los dos hechos de la palabra para dar un mensaje. En el Evangelio de Juan escuchábamos la tan conocida escena
donde Jesús libra a una mujer sorprendida en adulterio a punto de ser apedreada. Y lo hace recordándole a los escribas y fariseos que en este mundo nadie tiene suficiente autoridad moral para decir quién es bueno o malo o quién tiene derecho sobre la vida del otro o la muerte. Y lo hace con una célebre frase: el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Y dice la Escritura que empezando por los más viejos se fueron retirando. En la primera lectura encontramos la escena preciosa donde dos ancianos quieren exterminar a Susana, acusándola de una infamia al no acceder a las pretensiones de estos dos ancianos. Este mensaje no va solo para los ancianos, sino para todos nosotros. Primero, todo pareciera normal en la vida de Susana, de su esposo, de los que trabajaban, de los mismos jueces. Pero estos dos, al fijarse en las acciones de esta hermosa mujer, terminan pervirtiendo sus pensamientos y desviando la mirada al cielo. ¿Sí? Esas dos palabritas, desvían el pensamiento, pervierten su pensamiento y desvían su mirada del cielo a otras cosas. Hoy se cometen muchos delitos entre familias, en las empresas, en las instituciones, en organismos, como por ejemplo la violación a un hijastro, a una hija, a un nieto, a un sobrino. Y todo comienza no tanto porque las personas sean malas, sino porque de un momento a otro se dejan llevar, pervierten sus pensamientos y desvían la mirada. ¿Sí? Cuando hay un caso de pederastia en los sacerdotes, cuando hay un caso en la policía o en el ejército de policías violentando a otros, cuando vemos que el jefe acosa sexualmente al empleado, ¿sí? Debemos pedir a Dios que nos ayude a mantenernos firmes en las cosas que debemos pensar y hacia dónde tenemos que mirar. El casado debe pensar solo en su esposa, como el consagrado debe pensar solo en Dios. El profesor debe pensar en sus estudiantes en cuanto a la formación. ¿Sí? El jefe debe pensar en sus empleados en cuanto al ejemplo que debe dar de esfuerzo y de trabajo. ¿De cuántos males, mis queridos hermanos, estaríamos nosotros libres solo si pensamos en el bien y enfocamos la mirada a Dios? Y finalmente, cuando el mundo miente, Dios habla. ¿Sí? No se nos olvide, cuando el mundo miente, Dios habla y muestra la verdad. Que te calumnien, que te están acusando, que te están involucrando en una mentira. Solo Dios sabe y solo Él te puede sacar en limpio. Recordemos que no hay nada oculto que no llegue a saberse. Y Dios siempre mandará a su ángel a mostrar la verdad sobre aquella persona donde está cayendo la injusticia. Recordemos bien también que la mentira es torpe y por algún lado tiene su quiebre. Y recordemos que quien tiene la última palabra siempre será Dios. Él es quien juzga. Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día.